Estados Unidos estuvo a punto de bombardear Irán con aviones en el aire y buques en posición. Abortó la operación el mismo Donald Trump. Dijo que no valía la pena porque era en represalia por el derribo de un misil de los Estados Unidos en aguas internacionales o en Irán, según dice el mismo Irán que derribó ese dron norteamericano. Lo cierto es que la tensión continúa y va, por cierto, por una escalada verbal que en este momento está pasando a mayores. Vemos un informe, lo analizamos con un invitado especial. Iran made a big mistake. This drone was in international waters. It could have been somebody who was loose and stupid that did it. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen escalando en el frente diplomático y militar y alcanzaron el punto más alto desde que la administración Trump decidió, hace un año, retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear alcanzado con Teherán por el gobierno de Barack Obama en 2015. Un acuerdo que, según la Organización Internacional de Energía Atómica y una mayoría de expertos en seguridad nuclear, los iraníes estaban cumpliendo. Tras retirarse del pacto, que todavía sostienen Alemania, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, los Estados Unidos impusieron varios paquetes de sanciones económicas a Irán que están golpeando duramente su sector financiero y las exportaciones de petróleo, principal fuente de ingresos del país. Una serie de incidentes que afectaron en el último mes a buques tanques en el área del Golfo de Omán, de los que Estados Unidos y Arabia Saudita responsabilizan a Irán o a grupos apoyados por ese país, como los Houthis, a quienes combaten los saudíes en el marco de la guerra civil en Yemen, terminaron de recalentar el escenario regional. Trump ordenó el envío de portaaviones, barcos, bombarderos estratégicos y tropas a Medio Oriente, agitando una vez más los tambores de guerra. We have been engaged in many messages, even this moment right here, communicating to Iran that we are there to deter aggression. President Trump does not want war, and we will continue to communicate that message while doing the things that are necessary to protect American interests in the region. Estados Unidos pretende que Irán acepte negociar un nuevo acuerdo por el cual no solo debería clausurar del todo su programa nuclear supervisado, con declarados fines pacíficos, sino además terminar con sus programas de misiles, lo que lo dejaría inerme ante otras potencias regionales hostiles como Israel y Arabia Saudita, principales gestores de este giro en las políticas estadounidenses. پایان این نبرد پیروزی ملت خواهد بود چون طرف مقابل ما ملت نیست ما با هیچ ملتی نمی جنگیم طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم تجربه هستند. Los iraníes, siguiendo su juego diplomático de presiones indirectas, anunciaron que incrementaron la tasa de enriquecimiento de uranio para sus centrales nucleares y que muy pronto comenzarán a traspasar los límites establecidos por el acuerdo nuclear para el stock que el país puede almacenar de ese mineral, fijado en 300 kilos al 3,67%, llevando el enriquecimiento hasta un 20%. También amenazan con reactivar su planta de agua pesada de Arak, lo que podría permitirles obtener plutonio, otro material utilizable en bombas atómicas, y sugieren que incluso podrían abandonar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, del que son firmantes. Exigen para detener estos procesos que Europa se comprometa a poner en marcha un mecanismo para que su sistema bancario y financiero pueda sortear las sanciones estadounidenses. Europa, en efecto, estudia un mecanismo de compensación denominado INSTEX, pero solo para garantizar a la República Islámica un suministro de alimentos y medicinas de carácter humanitario, lo cual no mejorará la castigada economía iraní. En parte, es Washington quien empuja a los iraníes a esta movida, ya que anunció penalidades para cualquier país que ayude a Teherán a sacar uranio del país, tal como determina el tratado firmado en 2015, medida destinada justamente a evitar que el país persa mantenga grandes cantidades de uranio que pudieran emplearse en la fabricación de armas nucleares.
Los países europeos, atrapados entre la intransigencia estadounidense y su interés de evitar que el acuerdo nuclear, que consideran vital para la seguridad de Medio Oriente, colapse del todo, presionan a los iraníes para que frenen el enriquecimiento de uranio. Y a su vez, cuestionan sutilmente la narrativa de pistolas humeantes que presenta Estados Unidos sobre la responsabilidad de Teherán en los ataques a buques petroleros en el Golfo de Omán, con la difusión de fotografías y videos que presuntamente mostrarían a miembros de la Guardia Revolucionaria iraní retirando una mina sin explotar de un barco petrolero japonés atacado, responsabilidad que Irán niega. What I found among the ministers is beyond the assessment and the intelligence sharing is a very strong element of concern for the risk of miscalculation or unintentional escalations that could occur in a region that is already to the limits of the stress test, I would say, and a common approach that all the member states expressed, that of trying to focus all our action, all our diplomatic work to try to avoid an escalation and actually help de-escalating, because what we would not like to see is a military escalation in the region. La preocupación europea es extensiva a Rusia y China, también firmantes del acuerdo y quienes mantienen sus propios diferendos geopolíticos con Estados Unidos. Beijing, que libra una guerra comercial con la administración Trump y desafía las sanciones de la Casa Blanca comprando petróleo iraní, advirtió que estas políticas podrían abrir la caja de Pandora de Medio Oriente. Pero no solo los rivales de Washington, sino también las agencias de inteligencia de países aliados creen que las actuales tensiones son el resultado de la decisión estadounidense de dinamitar un acuerdo nuclear que tomó años alcanzar y temen que un accidente, un error o la desesperación de los iraníes dispare un conflicto bélico impredecible y peligroso. Impredecible y peligroso desde el momento en que el mismo presidente de Estados Unidos dice que aborta una operación 10 minutos antes porque pregunta cuántos podrían morir y le dicen 150. Estamos con Paulo Botta, buenas noches, bienvenido, doctor en Relaciones Internacionales, docente de la Universidad Católica Argentina. Bueno. ¿Postureo o escalada verbal? Lo que creo que las dos cosas, pero lo que queda muy claro es que nadie quiere una guerra. Ni Estados Unidos, ni Irán, ni siquiera los países de la región que podrían estar más interesados. Fíjense, por ejemplo, en el silencio de Israel, que uno podría decir que estaría muy interesado en atacar. El Estado de Israel ha tenido una posición muy prudente con respecto a este tema. Emiratos Árabes Unidos, enfrentado con Irán en Yemen, tampoco se ha hecho eco de la condena o de la justificación de que Irán hubiera sido el que haya cometido los ataques. Creo que todo el mundo está esperando a que la situación se solucione, pero es un equilibrio muy inestable. ¿Por qué crees que hay una relación tan particular de Estados Unidos con Irán, que es la que no tiene con Rusia, que es la que no tiene con Corea del Norte, que es la que no tiene con China tampoco? Bueno, las relaciones entre Irán y los Estados Unidos han sido problemáticas desde la época de la Revolución Islámica. Hay 40 años de conflictos que han pasado por todos los momentos imaginables, desde el secuestro al personal norteamericano en la Embajada de Estados Unidos al comienzo de la Revolución y llegando al otro extremo del acuerdo nuclear del año 2015. En ese marco han transcurrido 4 décadas, ¿no? Pero además hay una cuestión, tanto en la cultura política norteamericana como en la cultura política iraní, hay una retórica de oposición que es muy difícil desarmar. Hoy para ningún político iraní le resultaría fácil presentarse como alguien dispuesto a negociar con Irán y a la vez es muy difícil para un político norteamericano hacer lo propio. Creo que ambos estados en estos 40 años están hoy en día presos de esta retórica de confrontación de las últimas décadas. Paulo, buenas noches. ¿Cómo te parece que está incidiendo esta escalada con Estados Unidos en la dinámica política interna de Irán? Porque el anterior gobierno había llegado con el acuerdo de paz como uno de sus ejes de campaña. Ese acuerdo de paz
fue parcialmente desarmado por decisión unilateral de Estados Unidos. ¿Cómo está eso ahora hacia adentro de Irán? La retirada del año pasado de Estados Unidos de manera unilateral del acuerdo lo que hizo fue sobre todo darle mucha más importancia a los sectores que se oponían al acuerdo. ¿Sí? Que eran los más radicales. Exactamente. Digamos. ¿Por qué? Porque la idea de ellos es, le hemos dicho que no había que confiar en Estados Unidos, eso es. Pero de todas maneras, hoy en día, ni siquiera los sectores que se oponen al acuerdo no significa que estén a favor de una guerra. Y fíjense también las declaraciones que ha hecho el líder supremo, que han sido, digamos, bastante medidas, ¿no? Por un lado, favorece a que Rouhani tenga una posición muy dura, por lo menos desde el punto de vista de lo que dicen sus declaraciones, pero tampoco incentiva una escalada militar. Claro. Conociendo, Pablo, como conoces la realidad iraní, como la conocen pocos en Argentina, es bueno mencionarlo. Te quería preguntar, y descartando una solución militar, digamos, siguiendo un poco lo que vos mismo planteás con respecto a que no sería del interés de nadie ir hacia ese plano de la guerra, ¿cómo está Irán para soportar un tiempo de sanciones económicas como las que le aplica Estados Unidos, los problemas para exportar petróleo y demás? ¿Es una economía o un Estado que puede soportar por mucho tiempo una situación así? ¿Está en condiciones de afrontarlo? Mire, no se puede decir de una manera muy, digamos, objetiva cuánto tiempo puede soportar. Lo que sí se puede decir es que por primera vez en muchos años la economía iraní está sintiendo realmente las sanciones. Eso se ve en dos cuestiones muy simples. Por un lado, la inflación y por otro lado, la pérdida del valor de la moneda iraní en función del dólar, la devaluación. Esas dos cosas son fundamentales. Pero si a esto le agregamos las sanciones, como se llama, secundarias, esto es las sanciones casi extensivo de Estados Unidos a los otros países que le compran petróleo a Irán, pues no hay una buena perspectiva. Con respecto a lo que usted mencionaba, es cierto que nadie quiere la guerra, pero la peligrosidad de la situación es que no sería la primera vez en la historia que dos estados que no quieren la guerra terminan peleando, porque ese es el riesgo precisamente que hay. Hay fuerzas armadas muy cerca unas de la otra, hay una tensión inherente y por otra parte son seres humanos, ¿no? Cualquier mal cálculo puede llevar a un conflicto. ¿Cuánto influyen las fuerzas internas? Es decir, lo que en Estados Unidos llama halcones, Mike Pompeo, John Bolton, que querían que efectivamente hubiera una represalia, y el mismo Irán, que no quieren a un presidente moderado como Rouhani. Hay dos cosas. En febrero del año que viene hay elecciones parlamentarias en Irán y es uno de los hitos políticos de la política interna. Probablemente el próximo parlamento sea mucho más duro que el parlamento que se ha conformado en los últimos años. Ese es un dato claro. Pero por otra parte también recuerden que un gobierno revolucionario como el iraní hace del mantenimiento de su poder el principal eje. Por lo tanto, nadie está dispuesto, dentro de ni siquiera de los sectores más duros, a iniciar un conflicto si eso significa que probablemente pierdan el poder. La supervivencia es el principal objetivo. Paulo, una pregunta muy concreta. ¿Cuán cerca está Irán de construir una bomba atómica y puede hacerlo puede decidirlo y hacerlo o tiene que necesita apoyo del exterior, de Rusia, etcétera? ¿Los tipos se ponen de acuerdo y hacen una bomba atómica o no? No es tan así. En realidad lo que tienen es un gran conocimiento técnico y una capacidad de enriquecer hasta el 20%. Lo que pasa es que si uno necesita para hacer una bomba atómica un enriquecimiento hasta el 90%, en realidad enriquecer del 0 al 20 es muy complicado y del 20 al 90 no lo es tanto. Entonces, tiene el conocimiento técnico, tendría el material con el cual se podría trabajar y la voluntad política. Pero eso es solamente tener el material. Luego lo que tiene que tener es el mecanismo de explosión de la bomba, tiene que tener el misil con el cual la traslade, tiene que tener un control las 24 horas, que eso no se hace por un sistema, un software libre, ni mucho menos. Entonces hay ciertas cosas que le faltan, pero eso no significa que con voluntad política no se puedan lograr. Si abriéramos un poco el foco, el objetivo que estamos analizando y hablamos de Medio Oriente, ¿cómo calificarías hoy la relación de Estados Unidos con Medio Oriente? ¿Está en un momento particularmente complicado?
está en un momento complicado si tomamos en cuenta la crisis que hay ahora mismo en por ejemplo, con Turquía, por la compra, el intento de Turquía de comprar sistemas de defensa antiaérea rusa. Las relaciones con Egipto, a pesar de la visita del presidente de las últimas semanas, tampoco están pasando precisamente por el mejor momento. Digo, si uno toma los 3 países más poblados de la región, Turquía, Egipto e Irán, las relaciones de Estados Unidos no son buenas. Y creo que ahí está el eje de lo que el problema que se vive actualmente. Actualmente Estados Unidos en la región de Medio Oriente necesita aliados y eso es tal vez uno de los elementos más complejos para la política exterior norteamericana en la región.